Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es Alberto Cornejo, transmitiendo una vez más la palabra de Dios para toda la familia del Centro Cristiano de Fe y todos nuestros hermanos que acostumbran seguirnos y que están siempre pendientes de nuestra transmisión a través de esta página en Facebook. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios esté con ustedes, guardándoles, sosteniéndoles, guiándoles, manifestándose de una manera sobrenatural en sus vidas, como compartí en la sesión anterior. Y esto conforme a su comunión, a su temor, a su dependencia de Dios. Y es que esa es parte de la vida de fe, la cual está reservada únicamente para nosotros que hemos sido alcanzados, que hemos sido alumbrados con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un gozo, un privilegio volver a comunicarme por este medio para poder transmitir la palabra, compartir algunas ideas, sembrar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones y enfocarlos de manera que puedan crecer en su fe, fortalecerse en su comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en esta ocasión enfocarme en lo que particularmente considero que es algo que no debemos de dejar a un lado nunca, y es la bondad de nuestro Dios. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos caminado por años en el Evangelio, tenemos muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos testificar de cómo Él se ha manifestado, y aunque muchas veces somos insensibles, muchas veces somos muy superficiales y no alcanzamos a ver la mano de Dios en muchas circunstancias, Dios está continuamente obrando a favor nuestro, y cada uno de nosotros que hemos permanecido en esta experiencia, en este caminar de fe, podemos testificar que Dios es bueno. Y ese precisamente es el enfoque en esta ocasión. Quiero compartirle bajo el tema: solo hay uno bueno, Dios. Y el tema es extraído directamente de la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 17. Y es la historia de cuando aquel joven rico se le acercó al Señor para preguntarle acerca de la salvación. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es interesante esta pregunta porque es como que Jesús le estuviera diciendo a este joven: ¿qué es lo que tú piensas de mí? ¿Qué es lo que has visto? ¿Quién crees que soy yo? Porque en realidad esa cualidad, ese calificativo de bueno, solamente se le puede aplicar a Dios. Solo hay uno bueno, y es Dios. La Biblia nos enseña también, o sostiene también, la idea de que muchos hombres proclaman cada uno su bondad. Pero la realidad es de que nosotros podemos llegar a la conclusión de que aunque tengamos actos bondadosos, nadie puede llegar a tener ese calificativo de ser considerado bueno. Somos malos, inclinados al mal, somos injustos. Y es que aún habiendo nacido de nuevo, aún como creyentes, parte de nuestros conflictos que tenemos en nuestra vida diaria se debe a que nuestra naturaleza caída, aunque ha sido resucitada juntamente con Cristo y hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, todavía esa naturaleza continúa manifestándose. Esa naturaleza caída, ese viejo hombre continúa todavía manifestándose. Y ese viejo hombre puede ejecutar obras de bondad, pero no puede ser considerado bueno.
De manera que es interesante concluir el hecho de que el Señor Jesucristo mismo trata de reenfocar a este hombre y hacerle pensar que en realidad el único bueno es Dios. Y en esto encontramos una revelación escondida. Y es que Jesús está diciendo, bueno, si tú me consideras bueno, es por lo que tú has visto en mi vida, pero en realidad yo estoy reflejando a Dios. Como él dijo en otra parte de la Escritura, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este joven rico quizás había visto la bondad de Jesús al servir a los necesitados, al ministrar a los enfermos, al mostrar su misericordia, al mostrar su gracia, como dice Juan, vimos su gracia, gracia como del unigénito Hijo de Dios. Y este hombre fue impactado por el Señor Jesucristo y lo reconoció como un maestro y lo reconoció como alguien bueno, con un carácter lleno de bondad. Y es por esto que él se dirige de esa manera al Señor. Pues bien, quiero enfocarme en esa realidad. No hay hombres buenos, no hay mujeres buenas, hay hombres y mujeres que tienen actos bondadosos. Pero bueno, solo uno, Dios. Dios es bueno, solo Él es bueno. Y cada uno de nosotros como cristianos tenemos que vivir enfocados en esa bondad de Dios porque en el conflicto espiritual en el que tenemos, muchas veces el diablo va a tratar, y lo ha logrado en algunos o en muchas ocasiones, de confundir, de desviar a los creyentes, de desviar al pueblo de Dios, haciéndole creer que Dios no es bueno, que Dios es malo, que Dios ha ignorado a su pueblo, que Dios ha abandonado a su pueblo. Son muchos los cristianos que dicen, Dios no me oye. Dios me ha abandonado, quizás Dios no me ha perdonado, Dios me ha desechado, porque ignoran el nivel de bondad que le pertenece a Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, la palabra de Dios contiene esta declaración. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Fíjese que yo descubro a través de la escritura que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, aunque son atributos que son inherentes, le pertenecen a Dios en su carácter, en la manifestación están reservados para aquellos que llegan a una relación de fe, de temor, de dependencia, y es necesario permanecer en esa actitud que es activa, no pasiva, de parte del ser humano, para poder continuamente experimentar la bondad de Dios. Sí, la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas aún sin conocerle, aún viviendo en el pecado, viviendo en tiempos de ignorancia. La misericordia de Dios ha sido tan preciosa, tan grande, y es uno de los efectos de su bondad. Pero la bondad en sí, manifestada en el cuidado, en levantar, en honrar, en prosperar, en bendecir, en sostener, en consolar, en animar, se limita a aquellos que mantienen esa actitud, esa relación, esa expectación. Y en este texto en particular, de una manera muy sencilla, se nos dice que Dios es bueno a los que en Él esperan. O sea, Dios no es bueno con todos, en este sentido, de que los que esperan en Él, los que mantienen esa relación de expectación con Él, los que creen en Él, van a ver que Dios es bueno, van a darse cuenta. Sí, nosotros podemos reconocer cuando miramos atrás, yo puedo reconocer cuando veo atrás que Dios fue bueno conmigo aún antes de conocerle, que Dios mostró su misericordia conmigo muchísimas veces, aún antes de que yo viniera al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Evangelio. Sí, Dios es tan bueno que se manifestó y se manifiesta en la vida de los pecadores. Pero en esa relación de manifestar su bondad, encontramos que hay una relación con la criatura. Y este texto entonces nos muestra que esa relación es de parte nuestra basada en acciones
básicas, fundamentales, insignificantes, diría yo. Repito el texto. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Simplemente por esperar en Dios nos colocamos en la posición en la cual podemos probar que Dios es bueno. Si usted sabe esperar en Él, si usted confía en Él, si usted cree en su palabra, en sus promesas, usted va a experimentar que Dios es bueno. El texto concluye diciendo que Dios es bueno al alma que le busca. Yo recuerdo cuando aún siendo muy joven, sin el conocimiento del Señor Jesucristo, sin el conocimiento del Evangelio, yo hacía algún tipo de oraciones como esta: Dios, si tú existes, yo quiero conocerte. Yo recuerdo orar cuando el cielo estaba lleno de estrellas allá en mi casa donde me crié, y yo miraba al cielo y yo le decía: Dios, si tú has creado todas las cosas, si tú eres el creador, si tú eres real, yo quiero conocerte. Quizás a eso de los 13, 14 años, yo andaba buscando a Dios. Algunos han escuchado parte de mi testimonio, y es que yo andaba buscando a Dios de manera que salté entre la doctrina de los testigos de Jehová, del sistema católico que es una herencia para la mayoría de nosotros, la enseñanza de los Rosacruces, de los gnósticos, de los adventistas, hasta que finalmente llegué al Evangelio y encontré a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y entonces yo ahora puedo decir que en realidad Dios es bueno. Dios es bueno al alma que le busca. Dios es bueno a los que confían en Él, a los que esperan, a los que le creen a Él. En el Salmo 34, verso 8, hablando acerca de la bondad de Dios, encontramos lo que podría ser una invitación para los inconversos, para los incrédulos. Pero también es una palabra que se aplica a los creyentes, porque hay muchos creyentes que todavía no están establecidos en esta verdad. Dios es bueno. Y entonces dudan, se apartan, se alejan y pecan contra Dios, como el Señor mismo lo dijo a través de un profeta: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron cisternas, cisternas rotas. Y es que cuando no llegamos a echar raíces y a fundamentarnos en la vida espiritual y en nuestra comunión con Dios, nuestro temor en el Señor, nuestra confianza puesta en Él, nuestra esperanza puesta en Él, podemos ser movidos hasta el punto de dudar de la bondad de Dios, especialmente cuando surgen cosas negativas, especialmente cuando muere un miembro de nuestra familia. El enemigo va a atacarnos y muchas veces será con pensamientos de una manera directa, y todavía sigues creyendo que Dios es bueno. Pero la verdad es que Dios es bueno. Y hace falta entender muchas cosas relacionadas con el ambiente en el cual nosotros vivimos. Pero volviendo al fundamento de la palabra, en el Salmo 34, verso 8, y leyendo la declaración que ahí está, encontramos que ahí hay una invitación. Gustad y ved que es bueno Jehová. Es como una invitación que se le hace a la gente que todavía no sabe que Dios es real, que Dios se manifiesta en la vida de su pueblo, y que, como compartí en la sesión pasada, si es necesario usar cuervos, Dios lo va a hacer. Si es necesario usar una viuda para bendecirle, Dios lo va a hacer. Si es necesario enviar ángeles, Él va a enviar ángeles como espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Dios es tan bueno que Él mismo obra, Él se involucra para bendecirnos. Él obra, se manifiesta por su espíritu, involucra a sus ángeles, involucra a la creación para poder bendecir a los que confían en Él. Esa invitación del Salmo 34, verso 8, es un fundamento, es una base para poder evangelizar, para poder invitar a otros y decirle: usted quizás ha probado la religión, pero a usted le hace falta probar que Dios es bueno. A usted le hace falta gustar de esta relación, de esta dependencia de Dios, de esta vida de fe en Jesucristo, para que se dé cuenta que Dios es bueno. Dice la palabra: dichoso el hombre que confía en Él. Dios es tan bueno
que Él le provee a los que le temen. Es lo que dice el verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Sobre el fundamento de tener temor de Dios hay una provisión. Verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios es tan bueno que Él se va a encargar de proveerle, de manera que no haya necesidad, no haya falta de ningún bien a los que le buscan. El texto es completo en cuanto a las ideas. Es una invitación para venir y experimentar la bondad de Dios. Es una invitación para poder ver la bondad de Dios manifestada en la vida de otras personas. Gustar nos habla de experiencia. Ver nos habla de percibir lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Y yo puedo proclamar, yo puedo testificar que yo he probado que Dios es bueno, que Dios manifiesta su bondad en la provisión, en el cuidado. Dios muestra su fidelidad en nuestra vida. Dios muestra la fidelidad de su palabra, de sus promesas, manifestándose por el simple hecho de caminar en el temor, por el simple hecho de esperar en Él, por el simple hecho de buscarle a Él. Qué bendición que podamos permanecer en este estilo de vida, gustando y viendo que Dios es bueno. Y como dije, esto es una invitación que puede servirnos para poder evangelizar a otras personas. Gente que tiene religión, pero no tiene una relación con Dios. Gente que tiene prácticas religiosas, pero no están viviendo por la fe. Como dijo el apóstol Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Gente que necesita ser instruida, orientada hacia esa dependencia, hacia esa confianza, hacia esa esperanza, hacia ese temor puesto en el Dios de los cielos. Invitar a esta gente para que prueben que Dios es bueno y para que vean la bondad de Dios. Es parte de nuestra tarea, proclamando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero, repito, muchos creyentes también necesitan comprobar esa bondad de Dios, porque muchas veces nos encontramos con que esta es la realidad de lo que es el pueblo de Dios, de una buena parte del pueblo de Dios. Nos encontramos con esta realidad, que hay muchos cristianos que se han acostumbrado a un sistema religioso, a prácticas de alguna manera mecánicas o rituales ejecutadas cada cierto tiempo, como por ejemplo el hecho de asistir a la iglesia, cantar o servir o sostener la obra con sus finanzas, pero se hace de una manera mecánica. No se hace realmente como una vivencia diaria de dependencia de Dios, de expectativa, de confianza, de gozo, de amor por Dios mismo, sino de una manera superficial, mecánica, no encuentro otra palabra para decirlo. Y entonces sucede que muchos cristianos, cuando son sacudidos por la adversidad, muchos cristianos cuando son sorprendidos por una circunstancia realmente caótica, un accidente que causó consecuencias graves o enfrentan la pérdida de un ser humano, comienzan a ser sacudidos en su fe, comienzan a ser sacudidos en sus convicciones personales. Y es que si alguien no está realmente seguro que Dios es bueno, si alguien no ha llegado a la convicción de que Dios es bueno, las adversidades, las aflicciones, las injusticias lo pueden llegar a sacudir y a remover de su fe. Por eso es que es tan importante que nosotros nos plantemos en la palabra y que no ignoremos el hecho de que la vida que vivimos en la carne, mientras vivimos en el mundo teniendo aflicciones, vamos a padecer circunstancias que están fuera de nuestro control, pero no fuera del control de Dios, ni tampoco fuera de sus propósitos. Porque nosotros podemos
permanecer confiando en Dios de la manera en que Job habló. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque no entienda por qué me está sucediendo esto, aunque no entienda por qué razón no hay una respuesta de parte de Dios, por qué las circunstancias no cambian, como dijeron los israelitas. Pasó la siega, se acabó el verano, nosotros no hemos sido salvos. Aunque hayan etapas en nuestra vida de padecimientos diversos, Dios sigue siendo bueno. Lo que sucede es que nosotros necesitamos entender que la bondad de Dios no cambia por causa de las circunstancias que nosotros no comprendemos. Y es que esta es la realidad en el ámbito espiritual. Nosotros tenemos que entender que Dios permite el sufrimiento a pesar de que Él es bueno. Primero, porque si se ignoran sus leyes, el sufrimiento o las consecuencias van a venir. La Biblia sostiene que la paga del pecado es muerte. Y si hay un creyente caminando en el pecado, caminando en la vanidad de su mente, en la carnalidad, va a enfrentar las consecuencias de su vida alejado de Dios. El apóstol Pablo escribió sobre esto en el libro de Romanos. Y él dijo que el ocuparse de la carne es muerte. No podemos ignorar las leyes espirituales. No podemos ignorar que todo lo que el hombre siembra, eso también lo cosechará. Hay cristianos que están sembrando injusticias. Son cristianos. Y como dije, muchas veces viviendo de una manera religiosa, mecánica, superficial, sin un corazón verdaderamente cambiado, sin un corazón que realmente ha sido transformado o que por lo menos esté caminando en el temor y en la fe al Señor y tratando de practicar la justicia. Está cometiendo injusticias. Aunque sea un cristiano, si está sembrando injusticias, va a cosechar injusticias. Cristianos que han prestado dinero y no lo pagan, cuando la palabra de Dios dice no debáis a nadie nada. Cristianos que han sido irresponsables en su hogar, con su familia, que abandonan a su mujer, a sus hijos, o son irresponsables en cuanto a ser los proveedores, cuando la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa ha negado la fe, dice que es peor que un incrédulo. Entonces nosotros podemos ignorar que hay consecuencias que vienen a nuestra vida. Podemos ignorar las leyes de Dios. Y es por esto que muchas veces podemos ser confundidos con este pensamiento que el diablo utiliza en la vida de los inconversos. Si hubiera Dios, si existiera Dios, no habría tanta maldad en la tierra. Y en el caso de los cristianos, si hubiera Dios, si Dios fuera bueno, no hubiera permitido que esto te sucediera, que este accidente le sucediera a tu esposo, que hubieran perdido la casa, que hubieran perdido a su esposa. El diablo va a tratar de hacer dudar al creyente de la bondad de Dios a través de las circunstancias y lo va a lograr en la vida de aquellos que ignoran el conflicto espiritual en que nos encontramos también. Porque no solamente se trata de ignorar las leyes de Dios, sino también se trata de que muchos creyentes ignoran que el ladrón está continuamente robando, matando, destruyendo. Estamos en un conflicto espiritual donde se nos han dado armas poderosas, pero estamos tan ocupados, afanados en nuestra vida, y la vida de la iglesia solamente es un poco más de la religión o de la religiosidad con la cual nos envolvemos, pero no es parte de la vida de fe que nos permite estar utilizando la espada de la palabra, el escudo de la fe, el casco de la salvación, porque para nosotros el evangelio o la iglesia es simplemente una serie de hábitos o de conductas que nosotros efectuamos de una manera repetida, de una manera mecánica, porque ignoramos que estamos en medio de una batalla. Ignoramos que hay un enemigo. Entonces, ante este pensamiento de que por qué Dios permite el sufrimiento si es tan bueno, nosotros tenemos que entender que si se ignoran sus leyes, van a haber consecuencias. Si ignoramos el conflicto espiritual en el cual estamos,
Podríamos atribuirle a la falta de bondad de Dios lo que el diablo ha hecho. Hay creyentes que le atribuyen a Dios la muerte de algunas personas, le atribuyen a Dios las enfermedades, porque no han entendido que el ladrón es el que viene para robar, matar y destruir, pero que Jesucristo vino para que tuvieran vida, para que tuviéramos, para que tengamos vida y vida en abundancia. Otra razón por la cual puede suceder que nosotros no entendemos que Dios permita el sufrimiento siendo tan bueno, es que muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, actuamos en independencia. Actuamos en nuestra propia sabiduría. No consultamos a Dios, no dependemos de Dios. Luego enfrentamos la pérdida de la inversión. Luego enfrentamos la traición. Jovencitas que no involucraron a Dios en su matrimonio y luego se quedan burladas. Y entonces dicen, ¿y por qué Dios me permitió pasar por esto? Dios no la empujó. Dios la dejó como nos deja a todos en la libertad de decidir, de escoger. Actuamos en independencia. Luego vienen las consecuencias y el diablo viene a atacarnos haciéndonos creer que Dios no es tan bueno, que Dios no está con nosotros. Y por eso es que este texto del Salmo 34, verso 8, aunque puede ocuparse para evangelizar, y es un texto que nos habla de invitar a los inconversos a probar la bondad de Dios, a experimentar en su vida que Dios es bueno, también es un texto que puede servir para que creyentes que no están enraizados en la palabra, en las promesas de Dios y que no conocen verdaderamente a Dios, consideren de que la bondad de Dios no cambia cuando hay muerte. La bondad de Dios no cambia cuando hay enfermedad. La bondad de Dios no cambia cuando hay escasez, cuando hay pérdida, cuando hay robo. Dios es bueno. Y la maldad, el sufrimiento, la injusticia, tiene diferentes causas. Y al saber que estamos en un conflicto espiritual y que nosotros muchas veces actuamos en independencia de Dios o que ignoramos las leyes de Dios, nosotros llegamos a la conclusión o al entendimiento de que tiene sentido que a pesar de que Dios sea bueno, estemos experimentando padecimientos, circunstancias negativas. Aparte de esto, no debemos de olvidar que Dios permite las injusticias, Dios permite la maldad porque hay un día, hay un tiempo de la restauración de todas las cosas. Viene el día de la consolación, viene el tiempo de la restitución, viene el tiempo del juicio. Y cuando Dios juzgue a todos los hombres, dice la palabra que Él va a pagar a cada uno conforme a su justicia. Entonces nosotros no tenemos que ser movidos en nuestro pensamiento de esta verdad espiritual fundamental. Dios es bueno. Dios y solamente Dios es bueno. Y que a pesar de lo que esté sucediendo alrededor nuestro o en nuestra vida, la bondad de Dios no cambia. Mire, Dios es tan bueno que en el Salmo 25 y en el versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios es tan bueno que siendo pecadores nos enseñó el camino. Siendo pecadores es que el evangelio se nos presentó. Siendo pecadores fue que se nos predicó a Cristo. Siendo pecadores, Dios usó personas para enseñarnos el camino de la vida eterna, el camino de la salvación. Siendo pecadores, porque Dios es bueno, se manifiesta aún en la vida de los pecadores, mostrándole su voluntad, revelándose a su vida. Y en el Salmo 106, en el versículo 1 dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno, Él es digno de alabanza. Y esto se convirtió en un fundamento de la alabanza para los judíos. Nosotros encontramos esa misma frase muchas veces en la Biblia. Alabad a Jehová porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Glorificada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Realmente nosotros podemos llegar a desarrollar esta comunión con Dios, esta relación con Dios de fe, de confianza, de esperanza, de dependencia, de temor en Él, que nos permite experimentar la bondad de Dios cada día, que nos permite experimentar la consolación, las nuevas fuerzas, nos permite experimentar la provisión, la protección, el cuidado que Él tiene de nosotros de tantas maneras. En lo particular, yo puedo proclamar, compartir que Dios ha mostrado su bondad de tantas maneras, respondiendo a mis oraciones, anticipándose a mis oraciones, respondiendo, como dice la Escritura, que toda la gloria sea dada a aquel que hace las cosas mucho más grandes de lo que pedimos y entendemos. Yo puedo testificar que Dios ha obrado en mi vida de maneras aún inesperadas, trayendo una respuesta mucho mayor de lo que yo he pensado, usando circunstancias, usando personas, cambiando las circunstancias. Yo he podido ver el cuidado de Dios en mi vida de tantas maneras que yo puedo proclamar que Él es bueno y puedo alabarle y decirle: Señor, tú has sido bueno. Tú eres digno no solamente de las acciones de gracia, sino que tú eres digno de que yo te exalte, que yo bendiga tu nombre, porque tú has mostrado tu bondad en mi vida, porque tú has mostrado tu misericordia en mi vida. Dios es tan bueno, hermanos, que se manifiesta en cosas pequeñas y se manifiesta en cosas grandes, en las que Él interviene de una manera directa para mostrarnos su realidad. Así que porque Dios es bueno, Él es digno de alabanza. Y al igual que los israelitas hicieron de esto un fundamento para darle la gloria, nosotros como iglesia tenemos que estar enfocados continuamente en alabar a nuestro Dios, en bendecir a nuestro Dios y proclamar que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Ahora bien, si nos enfocamos entonces en la bondad de Dios, tenemos que entender que estamos hablando acerca del carácter de Dios. Y ese carácter de Dios se manifiesta a favor nuestro continuamente en base a buscarle, a esperarle, a caminar en el temor de Él. Sobre esas pequeñas acciones descansa la manifestación de la bondad de Dios en nuestra vida. Ahora es importante que nosotros podamos también incluir al entendimiento del carácter de Dios, que incluye la bondad, el otro lado del carácter de Dios, que tiene que ver con la severidad. En Romanos capítulo 11, verso 22, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. El apóstol Pablo, hablando acerca de nosotros los gentiles, que hemos sido alcanzados por medio de la predicación del evangelio, habla acerca de cómo la bondad de Dios se manifestó en nosotros. Y habla acerca de cómo la severidad de Dios se manifestó para con el pueblo judío. Y es que nosotros, después de algunos años de permanecer en el evangelio, llegamos a entender que Dios, conforme a su gracia, conforme a su perfección, a su sabiduría, teniendo desde el principio de los siglos, desde la creación del hombre, el poder levantar a una condición más elevada a la creación que Él colocó en la tierra, sabiendo que habría de caer por causa de la intervención diabólica. Dios había determinado bendecir por medio de Jesucristo a las naciones de la tierra. Pero los judíos no entienden esto y entonces rechazan a los gentiles por siglos y siglos, creyéndose que son el pueblo escogido, que son el pueblo del Dios de Israel y que los demás no están incluidos en ese pacto. Pero Pablo saca a la luz la revelación de que los gentiles estábamos incluidos en el plan de Dios y aborda
el enfoque de la bondad de Dios, relacionándolo con la salvación. Romanos 11:22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El apóstol Pablo aborda este tema de la salvación a los gentiles y toma en cuenta el hecho de que la salvación vino a nosotros por causa de que de alguna manera el pueblo de Israel fue puesto a un lado. A partir de del verso 1, el apóstol Pablo se enfoca en el hecho de que aparentemente Dios ha desechado a su pueblo. Dios ha desechado a la descendencia de Abraham, aparentemente. Pero luego él aclara, no, es que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Lo que sucede es que debido a la incredulidad, debido a la dureza del corazón de los israelitas, ellos han sido puestos temporalmente a un lado mientras entra la plenitud de los gentiles. Y es que aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo hay un seguimiento y hay una continuidad, de manera que en el Nuevo Testamento el trato de Dios con la iglesia es la continuidad del Antiguo Testamento y del trato de Dios con Israel. Y entonces el apóstol Pablo viene a juntar toda la revelación y les presenta a los creyentes esta enseñanza, esta doctrina de que en realidad Dios, queriendo mostrar su bondad, su amor para con todo el mundo, ha tenido que usar su severidad para con los incrédulos, permitiéndole entonces esa dureza, esa incredulidad de su pueblo volverse hacia los gentiles, manifestando su bondad. En el verso 11 dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque a ustedes les hablo gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si acaso de alguna manera yo pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión del pueblo de Israel, si ese momento o este tiempo que ya lleva 2000 años, en el cual Israel ha sido puesto a un lado, es la base de la reconciliación del mundo, ¿qué sucederá cuando Dios admita de nuevo a su pueblo? ¿Qué será su admisión? Dice el apóstol Pablo en el verso 15, sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está hablando de un misterio. Pablo está hablando acerca de que los gentiles también son coherederos juntamente con los judíos. En el plan de Dios estábamos involucrados en el plan de Dios. Pero tenemos que entender que aunque nosotros espiritualmente estamos unidos a Israel, Israel está divorciado de Dios temporalmente. Solo hay un remanente, como el apóstol Pablo lo menciona aquí en este capítulo. Un remanente que ha permanecido por los siglos. Pero en sí Israel como nación, no crea usted que Israel es una nación santa, religiosa, practicante de la justicia. No, Israel se ha pervertido. Usted puede encontrar que en Israel se celebra el día del orgullo gay. Usted puede encontrar que hay una mafia judía. Hay judíos católicos, hay judíos de todo tipo. Entonces lo que tenemos que entender es que aunque Dios tenía un plan para con Israel,
para con la descendencia de Abraham. Ese plan siempre incluyó a los que no eran judíos en la carne, sino a los que lo somos en el corazón, a los que tenemos la circuncisión en el corazón, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Y entonces habla acerca de estos dos eventos que han acontecido de una manera figurada. Verso 17. Él dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, el verdadero olivo, hablando de Israel, la nación de Dios, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esto significa que ningún cristiano puede hablar mal del pueblo de Israel diciendo, ¿cómo es posible que estos judíos, habiendo visto la mano de Dios, Dios los sacó de Egipto, los sustentó en el desierto, los hizo pasar por el Mar Rojo, los hizo atravesar por el Jordán, les dio la victoria, les dio tierra? ¿Cómo es que eran tan incrédulos, tan duros? ¿Cómo es que se han apartado de Dios? No podemos jactarnos en contra de Israel y hablar acerca de la incredulidad de Israel, acerca del pecado de Israel, porque nosotros también hemos pecado de la misma manera, no siendo fieles a Dios, habiéndonos Él dado de su espíritu, habiendo Él manifestado su gracia, su bondad, habiéndonos Él salvado, porque para nosotros la salvación es una realidad ahora. Pasamos de muerte a vida en el momento que creemos en Jesucristo. Mientras que para los judíos era un futuro. Mientras para los judíos era, si haces esto, encontrarás la vida. Para nosotros es, te doy vida para que hagas esto, para que vivas de una nueva manera. Entonces nosotros no podemos jactarnos y hablar de la dureza del corazón de Israel. Porque si hablamos de Israel como nación y ponemos a la par la iglesia como el pueblo de Dios, ¿cuánto pecado hay en medio de la iglesia? Pecados de infidelidad sexual, de robo, de engaño, de injusticia, divorcios, maldad, estafa. En medio de la iglesia hay tanto pecado, hay tanta injusticia. Y entonces no podemos atarnos en contra de Israel, sino que al contrario de la manera en que Elías lo proclamó, tenemos que decir, nosotros no somos mejor que nuestros padres. Pero entendiendo el conflicto del cual el apóstol Pablo habla, él continúa diciendo en el verso 19, bueno, tú puedes decir que las ramas fueron desgajadas para que tú fueras injertado. Tenemos que entender esto, dice el apóstol Pablo. Verso 20, fue por su incredulidad que fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te llenas de orgullo, sino camina en temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los descendientes de Abraham, si Dios no perdonó a aquellos por medio de los cuales fue dada la ley, de quienes vinieron los profetas, el pacto, y por medio de quienes vino el Mesías, si Dios no perdonó a estos, a ti tampoco te va a perdonar. Y aquí es donde viene la severidad de Dios. Aquí es donde Pablo inserta la frase o el texto que leí. Mira pues la bondad de Dios. Pero también mira la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es sumamente interesante, porque Dios ha mostrado su bondad para con nosotros. Y yo espero que todos los que están escuchando el mensaje puedan coincidir conmigo y decir, amén, es cierto, Dios ha sido bueno. Dios ha mostrado su bondad para con nosotros. No lo merecíamos. Siendo pecadores, Él nos mostró el camino de la vida. Por causa de esperar en Él, por causa de tener temor de Él, por causa de buscarle a Él, Dios ha mostrado su bondad en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo habla de un principio importante. Permanecer en esa bondad. Yo le invito, hermano, a que permanezca en esa bondad. ¿Cómo es posible permanecer en esa bondad? Permaneciendo en la actitud de fe, permaneciendo en la actitud de temor, permaneciendo en la actitud de búsqueda, de confianza en Dios. Dice el apóstol Pablo
que esa bondad puede permanecer, o nosotros podemos permanecer en la bondad de Dios, pero de otra manera, nosotros también podríamos ser cortados. Y es aquí donde yo creo que existe el conflicto espiritual de muchos creyentes. Algunos han experimentado la realidad de que Dios azota al que toma por hijo. Hay decisiones, hay acciones injustas, hay decisiones egoístas, hay decisiones independientes que tomamos sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces nos encontramos con el resultado, con el fruto, con las consecuencias de nuestra propia decisión. Y no podemos decir que Dios no es bueno, porque somos nosotros los que tomamos la decisión de permanecer en la bondad de Dios, o los que somos los que enfrentamos la severidad y recibimos parte de la severidad de Dios en nuestra vida. Ahora, la severidad aquí es enfocada como un juicio que va a causar el ser desechado. Pablo aquí está hablando acerca de la salvación. Pablo está diciendo, Dios ha mostrado la bondad para contigo y tú tienes la opción de permanecer en esa bondad. Pero si no permaneces en esa bondad y la base es la incredulidad, tú también vas a ser cortado. Yo pienso, ¿cuántos creyentes como iglesia caminaron durante un tiempo? Hablando solamente de nosotros como congregación local. Caminaron durante años y luego se apartaron. Dejaron de permanecer en la bondad. Cayeron en la incredulidad. Es nuestra fe la que nos permite permanecer probando y viendo que Dios es bueno. Es nuestro temor, es nuestra expectativa, es nuestra búsqueda de Dios la que nos ha permitido continuar experimentando la bondad de Dios. Pero lo último que puede sucederle a alguien que se llena de incredulidad y se aparta es que también sea cortado. En el verso 23 el apóstol Pablo dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, van a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero el espíritu o el punto central de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, como es la bondad, yo podría decir, y si ellos no permanecen en incredulidad, van a ser restaurados, pues bueno es Dios para volver a recibirlos e injertarlos en el verdadero olivo. Pablo trata de explicar esa bondad de Dios diciendo, si Dios ha sido bueno con nosotros, que no éramos pueblo, que éramos enemigos de Dios, ¿cómo no va a ser bueno Dios con su propio pueblo? Con los descendientes de Abraham, a quien él llamó su amigo. En el verso 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, nosotros, nuestra naturaleza es representada con un olivo que no producía fruto, que estaba muerto, que no tenía propósito, no tenía sentido. Y dice, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Si Dios obró un milagro por causa de su bondad, de injertarnos en el buen olivo, ¿cuánto más Dios en su bondad no va a injertar en su propio olivo a las ramas que han sido desgajadas por su incredulidad? Aquí el enfoque de Pablo es la salvación. La salvación que está conectada con la incredulidad, con la fe, con la condenación, con la bondad de Dios y con la severidad de Dios. Y al meditar en estas escrituras, amados hermanos, mi propósito es que nosotros podamos una vez más reenfocarnos en Dios, en su carácter, en su palabra, en sus propósitos y particularmente en su bondad. Dios no cambia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él es digno de suprema alabanza porque ha mostrado su bondad en nuestra vida. Y de nosotros depende permanecer en esa bondad, caminando en el temor, buscándole a Él, esperando en Él, confiando en Él. Así que déjeme terminar retándole, de manera que usted pueda asegurarse que su vida espiritual no sea simplemente la suma de un montón de acciones repetidas, de acciones o de actos religiosos, sino que sea una vivencia diaria
esperando en Dios cada día, encomendándose a Dios cada día, como dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, caminando en el temor de Dios y no en el temor de los hombres, ni teniendo temor de lo que los hombres temen, buscando a Dios, buscando el reino primero, practicando la justicia, caminando de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Porque eso es lo que realmente puede cambiar sus experiencias continuas. De manera que usted se dé cuenta que Dios es bueno para los que en Él esperan, al alma que le busca. Que no va a tener necesidad de nada todo aquel que confía en Él, que espera en Él. Hermano, es mi deseo que usted pueda reenfocarse. Dios es bueno. Las circunstancias negativas que usted ha atravesado o que ahorita mismo está enfrentando no anulan la verdad inequívoca, radical, contundente de que Dios es bueno. No puede ser cambiado. Dios sigue siendo bueno. Y en algún momento, en el futuro, usted podrá comprender, usted podrá entender algunas circunstancias que vinieron, que usted tuvo que atravesar y en las cuales Dios se va a manifestar consolando, restituyendo, como dice el Señor en su palabra, que Él nos va a consolar y nos va a alegrar de nuestro dolor, que no van a haber más lágrimas, ni va a haber más memoria del pasado, que el luto y la tristeza van a huir. Viene el tiempo en el cual Dios va a manifestarse y va a revelar las cosas que no entendemos. Pero ahorita mismo yo concluyo con esto. No se trata de que Dios no sea bueno. Muchas de las consecuencias que han venido a nuestra vida, muchas de las circunstancias y de las experiencias malas, negativas que hemos tenido en nuestra vida, matrimonio, negocios, familia, personalmente, no tienen nada que ver con que Dios sea bueno o no sea bueno. Y sí tienen mucho que ver con nuestras propias decisiones. Y en cuanto a esas decisiones personales, es necesario que usted pueda enfocarse de manera que usted nunca jamás, pero nunca se haga esta pregunta: ¿por qué a mí, Dios? Sino que usted sea responsable de las acciones que usted ha tomado independiente de Dios. Que usted esté consciente de que hay un enemigo que quiere destruirlo y que usted sepa que Dios en su bondad va a restituir. Dios en su bondad va a recompensar a los que lloran, a los que sufren, a los que son perseguidos por causa de su nombre o por causa de su palabra. Dios es bueno. Le invito a que lo pruebe y a que lo vea a través de simples acciones como buscarle, temerle, confiar en Él, esperar en Él cada día de su vida. Y al haberlo experimentado, dele a Él la gloria, dele a Él la alabanza. Él se la merece por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre bendito, gracias por mostrar tu bondad en nuestra vida. Gracias por mostrar tu fidelidad continuamente. Gracias, bendito Dios, por tu obra. Gracias por tus hechos maravillosos, por manifestarte de maneras inesperadas, por manifestarte de maneras tan grandes que aún nosotros no podíamos imaginar. Gracias, Padre Celestial, por mostrarte, aún siendo pecadores. Gracias, Padre, por manifestarte en nuestra vida, teniendo cuidado, supliendo, sosteniéndonos. Gracias, gracias, bendito Dios, por tu obra en nuestra vida. Recibe la alabanza, recibe las acciones de gracia, porque sabemos, Señor, que tú eres el que ha rescatado nuestra vida de la sepultura, que tú eres el que nos ha levantado, nos ha coronado de honra, nos has rodeado con tu favor y que tu gracia se ha manifestado de miles de maneras en nuestras vidas.
Gracias por ser nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro refugio. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por tu bondad. Te damos gloria, Señor, y proclamamos tu grandeza, tu majestad y tu dignidad en el nombre precioso de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Dios ha sido bueno en medio de todas las adversidades que hemos tenido que atravesar. Dios ha mostrado su bondad y la mostrará en algunas cosas que todavía nosotros no entendemos. Que Dios les dé entendimiento. Amén.